Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos y bienvenidas aquí conmigo, con Javier Orgaz. Momento de crítica perfumera y yo voy a aprovechar y me voy a cambiar las gafas porque llevo las de cerca después de hacer la aproximación y mirar cositas del ordenador. Y bueno, pues hechos consumados con respecto a las noticias que ya di con el tema del packaging y el Louis Vuitton, y ahora mismo pues ya estáis viendo en la aproximación lo que es este sobre de aquí de Loewe Ella, solo ella. Tengo otro más y creo que vamos a hacer una cosita. No sé si va a quedar muy bien o va a quedar como un churro, pero voy a romperlo por completo delante vuestra y vamos a ver cómo va el sistema de esto. Así que aproximación de, ya estáis viendo cómo es todo el tema del sobrecito en cuestión, 0.3 mililitros, 0.01 onza americana. En la parte trasera pues llevamos lo que sería un código BIDI y pues el INCI reflejado dentro de lo que es esta solo ella concentración eau de parfum. Ay, Perfumes Loewe S.A. hecho en España. Y vamos a romperlo. Ya habéis visto cómo es el romperlo. O sea, sale, lleva una bolsita de aluminio, entiendo. Y tiramos de aquí. Vamos a ir a lo fácil. Tiramos de aquí. Aquí ya vemos en la parte trasera que hay un trocito de aluminio de la bolsita que va dentro. Lo que tenemos que hacer es presionar la bolsa y entonces saldrá pues uno. Claro, esto es así. 2. Voy a dejar que coja un poco de aire. 3. 2,5. No son ni 3. Ya está. Esto es la fragancia. Esto es el ahorro de los señores de Louis Vuitton, que como no tienen dinero, pues han decidido darnos este cartón, que además quiero que sepáis una cosa muy clara: no sirve para reciclar. ¿Sabéis por qué no sirve para reciclar? Pues porque para reciclar esto deberíamos de hacer lo siguiente. Y es que, bueno, voy a coger el roto. Total, me da igual, si es que ¿qué más da? Mirad. Este papel, este cartón no sirve para reciclar. ¿Por qué? Porque está contaminado con silicona y esto no se puede reciclar porque no se puede separar. El pegamento que han utilizado es silicona con el cartón. No se puede reciclar. Luego, para poder reciclarlo bien, pues deberíamos de quitar el cartón, quitarle la silicona, separar el aluminio para echarlo al contenedor amarillo y el plástico. Este plástico también deberíamos de separarlo. No puedes dejarlo todo junto, deberías de separarlo. Todo hay que separarlo. Y el papel no serviría porque está contaminado con silicona, que es con lo que han adherido. Todo para ahorrarse meter pues 2 mililitros o 1 mililitro dentro de lo que es las muestras de los perfumes. Ya está. Chimpú. Esto mismo es lo que está haciendo Louis Vuitton, pues creo que poco a poco ya, según como mediante, con todos sus productos. ¿Nos están engañando? Sí, nos están engañando. Pero como consumidores, evidentemente, porque ese papel no sirve para reciclar. Y todos los demás componentes tienen que ser separados para utilizarlos en cada uno de los convenientes o de los distintos contenedores que hayan a vuestra disposición. Yo lo tengo muy chungo porque, por ejemplo, cerca de mi casa no tengo ni un solo contenedor de cartón. Entonces, de todas formas, me da exactamente igual. También 8 que 80, porque los camiones llegan a saco y les da igual si es amarillo, rosa o lila el contenedor, salvo el de vidrio. Esto lo he explicado muchas veces. Y lo meten todo en el mismo sitio. Llega el camión y los basureros hacen todo dentro del camión.
ya luego se supone que plantan muchas cosas. En planta es donde hacen la separación, porque yo he estado en una planta de reciclaje y sé que se hace más en planta que no tanto en cuanto cuando vienen los camiones de recogida que va todo al mismo sitio. En planta se hace la selección de cada uno de los residuos que hay que procesar. En cualquier caso, sí, es una tomadura de pelo. Al cliente no nos toman tanto el pelo, tanto en cuanto es algo que es gratis, que no se cobra. Pero también tengo que decir una cosa, mucho ojo con esto, dónde lo lleváis, porque cuando estaba rompiéndolo, simplemente rompiendo la parte lateral, como pulséis o se pulse el cartón, aquí hay pérdida de líquido. Yo no sé hasta qué punto esta tontería es más barata de hacer que no comprar unos viales de vidrio reciclable, 100% sin ningún tipo de problema, que no esto, porque los viales los puedes meter en el reciclaje. ¿Esto qué haces? Y esto el coste os puedo garantizar que es de todo menos barato, ¿eh? ¿Realmente les merece la pena esto? ¿Esto les merece la pena? Si es un cacharrerío interno lo que llevan. Entre la bolsita, el vaporizador. Pero esto es un vaporizador, ¿eh? Esta cosa de plástico me parece unos cuernitos. Se ha caído. Esto de aquí. Esto es el vaporizador. Aquí arriba es donde está el vaporizador. Aquí, más concretamente. Esto es el vaporizador. Esto de verdad, en cuanto a costes, ¿sale mejor que el otro que vale un peo y menos? Quedóme muerto cuando me dieron estas muestras. Ya habéis visto, tiene exactamente para 2 atomizaciones y media. Y es una mierda. Con esto la verdad es que a los reseñadores también nos lo ponen mucho más difícil. Hombre, si tienes la tienda cerca no hay ningún problema porque haces lo que yo, vas, te lo echas y punto. Y además vas todos los días y te lo echas todos los días y a tomar por saco. Pero si vas a tener esa deferencia con el cliente al regalarle una muestra, esto es ya el que se quede perdido por ahí en un bolso, en la propia bolsa y se vaya a la basura. Porque yo estas cosas no les hago ni cuentas. Así es como funciona directamente. Lo único que tenéis que hacer es pegarle un pequeño tironcito a la zona naranja o del color que tenga, sube el vaporizador y presionáis. Pero ahí no hay ningún tipo de bloqueo ni de nada, simplemente es que está abajo y ya está. Pero si tiene presión sale perfume. De esa porquería que llevan de 0.3 mililitros, iba a decir 0.01 onza americana, que son 2 atomizaciones y media o 2 atomizaciones y cuarto, no es más, ya lo habéis visto. Vale, pues aquí tenéis esta sorpresica pequeña de cómo nos toman el pelo. Necesaria, porque en este canal siempre se presentarán cositas que sean necesarias, otras serán innecesarias, lo sé, porque además son las más divertidas y las que más me gustan hacer, pero muchas de ellas intento que sean necesarias para que veáis que es que se les está yendo mucho la pinza con el ecologismo, con los reciclajes, con las tonterías, y yo creo de verdad que esta tontería les tiene que salir mucho más caro que no coger viales de vidrio comprados en China. Es que, cuidado que esto seguramente estará hasta incluso hecho en China, ¿eh? Sí que han contratado una empresa de reciclaje que además la comenté porque está en sección noticias. Pero lo cierto es que esto estará hecho en China, fabricado en China y comprado a través de la empresa intermediaria o la primera empresa que luego intermedia con los chinos para traerlo pues con el logotipo de Loewe, etcétera, etcétera, etcétera. Escuchadme que aquí hasta el más tonto cuece habas. Señoras y señores, os recuerdo que os suscribáis al canal, le deis al like y distribuyáis mis vídeos por todas las redes sociales, que yo os voy a estar profundísimamente agradecido y cada día más alucinado. Venga, os dejo que os vayáis con los reseñadores más top, que son con los que más vais a aprender de nada. Auf Wiedersehen.